la semana antepasada comenzamos con una serie que es la serie sobre el tema de la misericordia, y hoy quiero continuar con este tema. Y comenzamos leyendo la vez pasada unas palabras de Jesús dichas a los fariseos, retomadas de un profeta. Jesús les dijo: id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero hacer un repaso de lo que estuvimos viendo ese día. Cuando hablamos en temas en serie, a mí me gusta tomar algunos puntos de la reflexión anterior para alcanzarnos a ubicar. Y les decía yo a ustedes que estas palabras fueron dirigidas a un grupo muy importante del judaísmo, o el más importante del judaísmo de aquel tiempo, los fariseos. Les dice: vayan y aprendan. Les dice a los maestros, les dice a aquellos que eran los mejores entre los judíos: vayan, caminen, id y aprender. En otras palabras, mientras vayan caminando, mientras vayan avanzando, esfuércense por aprender, por indagar, por descubrir lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús estaba denunciando algo en la actitud de los fariseos y de muchos judíos de aquel tiempo. Ellos creían que su responsabilidad con Dios terminaba en el ofrecimiento de los sacrificios. Los sacrificios era un tema muy importante del pueblo de Israel. Definitivamente no era un tema secundario, era un tema primario. Los sacrificios representaban la relación que Dios tendría con el pueblo de Israel y la comunión que también el pueblo tendría con Dios. Por medio de los sacrificios representaban el perdón de los pecados y representaba que Israel iba a ser acepto ante la presencia de Dios. No estamos hablando definitivamente de un tema secundario, sino de un tema primario. Y el Señor está hablando de algo más importante que los sacrificios. Miren nada más esto. Le está diciendo: ustedes practican los sacrificios. Los sacrificios todos sabemos que son importantes, pero quiero decirles que hay algo más importante que los sacrificios. La frase de Jesús no significa que los sacrificios no eran importantes, sino que está diciendo que hay algo que es básico para poder ofrecer sacrificios. El Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificios. En otras palabras, si alguien practica sacrificios, pero no practica la misericordia como parte de su vida cotidiana, los sacrificios no solamente se convierten en algo que no sirve, no solamente pierden su valor, sino todavía lo que es peor, pueden venir a caer en una abominación. Imagínate, hermano, que la práctica que simbolizaba la relación de Dios, la comunión de Dios con el pueblo, lejos de no solamente no servir, lejos de ser anulada, podría representar una abominación. Por eso, en una ocasión, Dios le dice al pueblo de Israel: estoy hastiado de sus sacrificios y de sus fiestas. Estoy hastiado de que vivan, practiquen fiestas, sacrificios, pero no vivan la esencia de lo que yo quiero que ustedes sean, que sean un pueblo que practique la misericordia, el amor y la justicia. Un pueblo que practique la adoración al único Dios verdadero. El pueblo de Israel muchas veces perdió el sentido. Dios les había enseñado muchas fiestas, les había dado la orden de organizar muchas fiestas. El pueblo de Israel era muy fiestero porque Dios así se los enseñó. Dios es un Dios de fiestas. Por eso los que dicen que los cristianos son aburridos, yo no les entiendo, ¿no saben? No saben que a Dios le gusta la fiesta. ¿A quién le gusta la fiesta? Hermano, Dios la diseñó. Dios inventó la fiesta, ¿sabías eso? Es decir, cuando alguien dice: no, yo no quiero ser cristiano porque me gusta mucho la fiesta, es que no he entendido que Dios inventó las fiestas. Dios es el diseñador de las fiestas. Y si alguien realmente se quiere divertir en una fiesta, debería conocer al que las diseñó. Solamente las fiestas que Dios nos hace vivir, o nos lleva a vivir, son fiestas que llenan nuestra alma y llenan nuestro corazón. Todas las demás fiestas
pues carecen de sentido. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel practicaba las fiestas que Dios les había mandado, practicaban los sacrificios que Dios les había mandado, pero llegaron a ser anulados, y no solamente anulados, sino llegar a hastiar al corazón de Dios, porque no vivían lo que eso simbolizaba y representaba. Es decir, el pueblo de Israel no vivía como hijos de Dios. Y un elemento básico en la relación con Dios es la práctica de la misericordia. Vayan y descubran, le dicen los fariseos, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, no crean que su responsabilidad con Dios termina cuando ustedes ofrecieron los sacrificios, sino que su responsabilidad con Dios continúa al extender la misericordia que recibes de parte de Dios, extenderla para demostrársela al prójimo. Los sacrificios que simbolizan la relación con Dios, con el hombre, también pueden simbolizar algunas de las prácticas que tenemos como cristianos. ¿Como cuáles? Como la asistencia a los cultos, como la adoración, como las ofrendas, los diezmos, como la evangelización, como el recibir la presencia del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Todos ellos son prácticas cristianas. Y Jesús nos está diciendo, vayan y aprendan qué significa que todas estas prácticas carecen de sentido, inclusive se pueden convertir en una abominación si no practican la misericordia. Se espera que un cristiano de forma natural le surja la misericordia. Ahora, ¿pero por qué los cristianos, no todos son amantes de la misericordia? Bueno, lo que es claro es que no es fácil. Estamos en una cultura autogratificante, y esta cultura autogratificante nos lleva a enfocar la atención en nosotros mismos. Hay muchas personas que siempre están buscando la atención hacia sí. No importa lo que le pueda estar pasando al vecino, al compañero, al prójimo, lo importante es lo que yo puedo obtener en beneficio de mí mismo. Primero yo, después mí, y al último conmigo. Y eso es lo que más permiten las personas, un conmigo. Pero siempre está yo en primer lugar. Es una de las razones. Cuando uno vive la misericordia, eso implica quitar el enfoque de mí mismo para enfocarlo en el prójimo, en las necesidades del otro. No en mis necesidades, sino en las necesidades de otro. Pero otra de las razones por las que yo creo que el cristiano muchas de las veces no vive la misericordia como parte de su vida cotidiana es por el concepto que tenemos de misericordia. Fue el problema de los fariseos. Los fariseos querían cumplir realmente con Dios, pero ellos tenían un concepto equivocado de la misericordia. Inclusive tenían un concepto equivocado del prójimo. Ellos creían que el prójimo solamente era otro judío. Yo les platicaba hace 15 días que entre los judíos había una creencia o una enseñanza donde decía, si tú ves a una mujer samaritana que está a punto de tener un hijo, no le ayudes. Si tiene problemas, no le ayudes, porque si tú le ayudas, lo que estás provocando es que otro gentil venga al mundo. Es toda una interpretación y misericordia, toda una interpretación de la vida sin la misericordia, de la vida judía, de la religión judía. Y eso puede pasarnos a los cristianos, interpretar la vida cristiana sin la misericordia a causa de no tener un sano concepto de la misericordia en la Biblia. Creo, hermanos, esa es una de mis tesis, que una de las razones por la que los cristianos no tienen un concepto sano de la misericordia es por el significado latino. Cuando hablo latino, de latín, que significa misericordia, o donde viene la palabra misericordia. La palabra misericordia viene del latín misericors. Esto significa un corazón inclinado a la miseria, que es la cualidad de desarrollar empatía con los que sufren y la disposición para ayudarles. Es decir, el concepto de misericordia, desde su raíz latina, significa aquel que tiene la disposición de ayudar a otro, tiene la capacidad de empatizar con la necesidad del otro. En otras palabras, como es una disposición, yo puedo decidir hacerlo o no hacerlo. Otra vez más,
como es la disposición del corazón, entonces si eso es una disposición, significa que yo tengo la disponibilidad, o yo tengo la capacidad de decidir si soy misericordioso o no soy misericordioso. Sencillamente, misericordia es una disposición. Además es una cualidad de empatía. Y alguien puede decir, yo no tengo esa empatía, yo veo sufrir al otro y no siento nada, así que eso de la misericordia no es para mí. Porque entonces el concepto de misericordia me da a mí la posibilidad de decidir no ser misericordioso, porque es una disposición y es una empatía. Pero el concepto bíblico de la misericordia, que en el hebreo es la palabra Gesed, sencillo de aprender, la palabra Gesed es mucho más amplio que eso. Mira lo que significa la palabra Gesed, el hebreo Gesed. Por un lado, indica ser una gracia. La gracia es aquello que yo doy sin esperar nada a cambio, o lo que yo recibo sin haber dado nada a cambio. Es decir, Dios nos ha salvado por su gracia, nosotros no lo merecemos. Es una gracia. Es una gracia porque implica la protección y la generosidad del poderoso con el necesitado sin esperar nada a cambio. Es decir, por un lado, implica la decisión del poderoso con el necesitado de ayudar. Es decir, esta primera parte del concepto Gesed se parece mucho al concepto latino que tú vas a encontrar en el diccionario de misericordia. Pero no solamente se quedan ahí, sino que el concepto es ampliado. Pero por otro lado, tiene sentido de ser una obligación. Di conmigo, obligación. Por el otro lado, tiene sentido de ser una obligación, porque indica la trama de sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas. Es decir, en todas las relaciones, en todas las conversaciones entre dos personas, debería estar el Gesed de por medio. Cuando yo me dirijo a alguien, Gesed debería estar de por medio. Si la misericordia en ese sentido no solamente es ayudar, sino la misericordia es un valor bíblico. Ojo con esto. La misericordia se constituye en un valor elemental del Hijo de Dios. De manera que cada que yo me dirija a alguien, debe ir una porción de misericordia. Cuando yo interpreto la necesidad del otro, la percibo, en esa comunicación que se lleva a cabo, debe estar incluida la misericordia, el Gesed, la misericordia bíblica. Y esto es en cada una de las relaciones. Es decir, si yo me enojo con alguien, ahí debe haber una porción de Gesed. Si yo le reclamo a alguien, algo a alguien, ahí debe haber una porción de Gesed. Impresiona el video de un asesino serial que anduvo corriendo mucho por las redes sociales, donde en el juicio llegan los familiares de las mujeres que habían sido asesinadas y comienzan a reclamarle y a proferir una cantidad enorme de maldiciones. El hombre estaba completamente inmutado, no podía ser, simplemente escuchaba eso y estaba serio. Pero al final, bueno, no sé si fue al final, pero en algún momento, un hombre, cabellera blanca, se para y él le dice que no está de acuerdo con lo que hizo. Le dice, tú me quitaste mi tesoro, quitaste la alegría de mi vida, pero quiero decirte el día de hoy que te perdono. Después de eso el hombre comenzó a llorar. Un hombre que no se inmutaba. Un asesino serial tiene la característica de que no empatiza con el dolor del otro. No le duele que el otro sufra, por eso puede matarlo, por eso puede asesinarlo. No le importa lo que el otro está sintiendo. Pero después de tantas maldiciones, este hombre le dice, te perdono. ¿Por qué? Este hombre era un cristiano, es un cristiano. Él sabía que en cada una de las relaciones humanas debe estar incluida el Gesed. Por eso es necesario que la iglesia quitemos el concepto que se tiene de la misericordia solamente como la disposición de ayudar al otro. No, es más allá de eso. La misericordia tiene que ver en la forma como me relaciono con los demás, en la forma como me dirijo con los demás, en la forma como saludo a los demás, en la forma como regaño a los demás, en la forma como me siento con los demás, en la forma como trabajo con los demás. En una relación de sociedad debe estar ahí la misericordia, el Gesed. En un ministerio, la relación de los compañeros en el ministerio también debe estar incluida el Gesed.
Y de ahí surgen tantos valores como el amor, la tolerancia, pero la base de todas ellas es el Gesed, la disposición a la misericordia. No por lo menos está muy relacionado con lo que es el concepto bíblico del amor, que también en nuestra sociedad está muy equivocado. Tiene que ver con los sentimientos profundos que marcan las relaciones entre dos personas. Hermano, si algo va a marcar tu relación con tu prójimo, debería ser el Gesed. Una vez más lo digo, si tú te vas a relacionar con el prójimo, y yo no todo el tiempo está relacionando, todo tipo de conducta hacia el otro es un tipo de relación. No creamos que la relación solamente es cuando yo tengo un momento sano con el otro, un momento de alegría, de amor, de cariño con el otro. No, hasta en la guerra se relacionan las personas. La guerra también es un tipo de relación. En todo tipo de relación debería estar incluido el Gesed, la misericordia de Dios. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios permitió muchas cosas porque en la humanidad no se vivía el Gesed. Vemos al Dios del Antiguo Testamento que permite guerras, inclusive las impulsa, porque cuando no hay Gesed en la relación comunitaria, esa ciudad, ese pueblo, no tiene razón de existir y de vivir. ¿Cuál fue el problema de Nínive? ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? La falta de Gesed en sus relaciones. Eran hombres fríos. Están muy interesados en lo que ellos vivían y no interesados en nosotros. Es decir, Gesed debe ser el centro de la relación comunitaria, de la forma como nos hablamos, la forma como el siervo se dirige al patrón y la forma como el patrón se dirige al empleado. Gesed debería estar presente inclusive en la relación de esclavitud. Y la Biblia habla sobre eso. Dios no iba a venir a abolir todas las decisiones que el ser humano tomaba. Y Él tenía que tomar decisiones por sobre las mismas decisiones que el ser humano ya había tomado. Es decir, el ser humano decidió vivir la esclavitud. Dios estaría preparando todo el escenario para que la esclavitud sea abolida. Y también Jesús les habla a los esclavos por medio del apóstol Pablo y les dice a los esclavos cómo deberían comportarse con sus dueños, y a los dueños cómo deberían portarse con sus esclavos. Dios no está apoyando la esclavitud. De hecho, aquellas personas que trabajaron y que dieron su vida en la historia por la abolición de la esclavitud, en muchos de los países eran cristianos, porque la Biblia nos habla de la libertad. Pero imagina cómo la importancia de la misericordia que Dios manda inclusive a los esclavos, que en su relación con sus amos sea una relación donde está incluida el Gesed. Hermano, la pregunta que te hago el día de hoy: en cada una de tus relaciones hay una porción de Gesed. Una vez más, hermano, en cada una de tus relaciones hay una porción de Gesed. Porque si en alguna de tus relaciones no hay una porción de Gesed, hermano, tú estás en peligro de vivir como un no cristiano. Y que tus sacrificios no solamente no sean aceptos ante Dios, sino pueden convertirse en algo contrario, hasta llegar inclusive a una abominación. Esto marca las relaciones entre dos personas con sus derechos y responsabilidades recíprocas. Es por eso que Gesed se trata de una expresión de magnanimidad. Es decir, yo soy parte de algo más. Soy parte de una sociedad. Somos el nosotros, no soy el yo. Somos el nosotros. Un esfuerzo por olvidarme del sí mismo para ocuparme por las necesidades de los demás. Una regla en la comunidad que Dios tiene para las relaciones humanas es que el que recibe Gesed, el que recibe misericordia, tiene que dar misericordia. Hermano, ¿cuántos de aquí hemos recibido la misericordia de Dios? Una vez más voy a preguntar: ¿cuántos de aquí hemos recibido la misericordia de Dios? Hermano, si hemos recibido misericordia,
Dios quiere que nosotros también manifestemos esa misericordia al otro. Por eso la importancia de que en cada una de nuestras decisiones seamos movidos a misericordia. Este es un principio en la relación de Dios con el hombre. En toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, vemos a un Dios que tiene misericordia de nosotros. Si nosotros podemos ser aceptos ante Dios, es porque Él es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, hermano, olvídate, no estuviéramos en este lugar. La misericordia de Dios ha sido la base de nuestra relación con Él. Si tú y yo podemos estar en este lugar a pesar de ser pecadores, es porque Él es misericordioso. Si tú y yo nos hemos podido bautizar en el nombre de Jesucristo, es porque Él es misericordioso. Si tú y yo hemos recibido la libertad y el perdón de nuestros pecados, es porque Él es misericordioso, hermano. Si tú y yo recibimos bendiciones todos los días, es porque Dios es misericordioso. La misericordia marca la relación de Dios con su pueblo. Y nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque eso es el trono de la gracia. El trono de la gracia es de gracia porque es de misericordia. Por eso uno puede acercarse ante Dios sabiendo que somos imperfectos, decirle: Señor, vengo ante tu presencia, no tengo a dónde ir, y soy capaz de hacerlo porque sé que Él es un Dios misericordioso, porque el Gesed está en medio de nosotros. Y por eso Dios nos puede aceptar. Hermano, Dios nos acepta a nosotros porque su corazón es movido a misericordia. No entender, miren, aquellos que dicen que Dios es amor y que lo único que Dios es amor, o sea, que lo único que Dios es amor, no han comprendido el Gesed de Dios. No han comprendido la misericordia de Dios. Hermano, no tenemos un Dios bonachón que pasa por encima todos los pecados y malas decisiones que el ser humano toma. No somos un Dios que se hace el que no escucha y no ve. No tenemos un Dios que cierra los ojos a la maldad humana, que se hace el ciego o que se hace el que no sabe, como a veces nosotros hacemos para no meternos en problemas. No tenemos un Dios bonachón. Dios no es como ese padre que ve a su hijo que hace algo y por no tener un problema con él, no le dice nada, no le llama la atención. Dios no es así. Dios está presente en todo lugar y Él es un Dios santo. Él nos ve en cada decisión y en cada acción que tenemos. Él es un Dios santo. Hermanos, si Él nos ha perdonado, no es que Él sea un Dios bonachón. No es un Dios que pase la maldad de sus hijos para no tener problemas con ellos. No, eso no es así. Porque Dios es un Dios de juicio, es un Dios de fuego. Ve cómo el apóstol Juan describe a Jesús en el Apocalipsis. Él dice que su boca es como una espada. Es decir, cuando él estaba hablando, yo creo que Juan no podía mantenerse de pie. Cada que escuchaba una palabra de Jesucristo, yo me imagino a Juan doblándose, como que si alguien llegara con una espada y se le haya encajado en su cuerpo, en alguna parte de su cuerpo, en su estómago. Su espada, su boca es como una espada, dice Juan. Si cada que habla yo siento que hiere mi interior. Y sus ojos son como ojos de fuego. Juan no conocía el láser, ni conocía la vista de rayos X que después se la pusieron a Superman. Yo creo que si Juan hubiera tenido la revelación en ese tiempo, Juan no hubiera dicho: sus ojos son como ojos de fuego consumidor. No solamente hubiera dicho eso, sino hubiera dicho: su vista es como una vista de rayos X. Tú te ves y no puedes cubrirte en su presencia. Te sientes completamente desnudo. Te das cuenta que discierne tus ideas, tus pensamientos, y que se da cuenta de cada rincón de tu corazón. No tenemos un Dios que se haga el que no sabe. Tampoco tenemos un Dios que le dé amnesia, que olvida. A Dios no se le olvidan las cosas. Dios perdona las cosas. Porque eres un Dios de juicio.
Él es un Dios de juicio, hermano. Él es un Dios de juicio. Por eso Juan se siente así ante su presencia, porque Dios es un Dios de juicio. Juan se sentía desnudo ante la presencia de Dios. Por eso dice el salmista: bueno, ¿a dónde voy a huir de la presencia del Señor? ¿En los cielos? ¿Debajo de la tierra? ¿En lo profundo del mar? En ningún lado. Su presencia, su vista lo abarca todo. Y quiero decirte algo: Dios es un Dios de juicio. En la misma porción, mira lo que voy a decir porque se va a escuchar fuerte. En la misma porción, si me permite usar la palabra porción, porque Dios no usa porciones, Él no es todo. En la misma medida con la que Dios es amor, es en la misma medida con la que Dios es juicio. Lo vuelvo a repetir. En la misma medida que Dios es amor, es en la misma medida que Dios es juicio y fuego consumidor. Por eso uno siempre debería estar consciente de un Dios que es juicio. Cuando Dios me ama, es como vivir en un acelerador. Cuando yo sé que Dios me ama, es como vivir en un acelerador. Pero cuando yo sé que Dios es un Dios de juicio, es como un freno. Saber que Él es un Dios de juicio es aquello que nos detiene a no vivir el pecado, a no entregarnos al pecado. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermano, que permite la relación con Dios? Es que el corazón de Dios es movido a misericordia. Una vez más, porque estoy hablando de la clave de la relación de Dios con el hombre. El corazón de Dios que quiere hacer juicio, es movido a misericordia. Y entonces su misericordia nos llena. Cuando alguien viene ante la presencia de Dios y le pide: Señor, perdóname. Tú sabes que soy falto, que tengo errores. Tú sabes que no merezco estar en tu presencia. Tú sabes que no merezco ni siquiera cerrar los ojos y levantar mis manos y dirigirme a ti. Pero el día de hoy quiero decirte, Señor, que no tengo ningún lugar donde ir. Entonces el corazón de Dios que vio el pecado, que vio la maldad de ese corazón, que conoce cada uno de sus momentos pecaminosos. Hermano, el Señor podría decirnos la cantidad de veces que dijimos una palabra inapropiada. Y no solamente hablo de una grosería, no, hablo de una palabra inapropiada, ¿no? Una grosería es eso, cuando tú le dices a una persona algo malo, una maldición, un maldecir. Dios podría decirte la cantidad exacta de las veces que has pecado o que hemos pecado. Hermano, si Él sabe cuántos cabellos tenemos o con cuántos cabellos nos levantamos el día de hoy, porque si alguien pudiera un día contar sus cabellos y un día todo el día la cuenta, ya no le va a servir, o tal vez en la tarde ya no le va a servir. Si Dios te puede decir cuántos cabellos tienes el día de hoy, a lo mejor amaneciste con más, otros con menos. Dios les ayude, ¿verdad? O nos ayude. Dios ya lo sabe. Hermano, si Él está consciente de cada uno de tus cabellos, también está consciente de cada uno de tus pecados. Paz de Cristo. Está consciente de cada uno de tus pecados. Si el Señor te ama, no es que se le hayan olvidado, sino que cuando te has acercado a su presencia y Él te ha acercado a ti, su corazón es movido a misericordia. Una vez más, su corazón es movido a misericordia. Y entonces podemos recibir su amor y su perdón y su salvación, porque su corazón fue movido a la misericordia. Hermano, eso para Dios no es fácil. Una vez más lo digo, no crees que es automático. Dios no podía mover su corazón a misericordia hasta no ver satisfecha su necesidad de justicia. ¿Y saben lo que hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios fue manifestado en carne y pagó por nuestros pecados, de manera que vino a satisfacer la justicia de Dios. Eso no fue fácil. Hermano, que el corazón de Dios hubiera sido movido a la misericordia no fue fácil. Implicó dar su vida, implicó sufrir nuestros agravios. Hermano,
que el corazón de Dios haya sido movido a la misericordia. Insisto, y lo vuelvo a insistir, no fue fácil. No es automático de Dios. En la misma medida en la que Dios ama, también es un Dios que hace juicio. No fue fácil que el Señor pasara por alto nuestras transgresiones y nuestros pecados. Tuvo que pasar la cruz. Por eso la cruz está en el centro de nuestra relación con Dios, porque la cruz representa el gesed de Dios, representa la misericordia que Dios tiene para nosotros. Y gracias a esa muerte y resurrección, hermano, tú y yo hemos podido recibir la misericordia de nuestro Señor, y podemos decir, gracias a Él, por su gracia somos salvos. Por su gracia somos salvos. Es que su corazón fue movido a la misericordia. Hermano, Dios fue movido a la misericordia y quiere que tú y yo seamos movidos a misericordia. ¿Eso es fácil? No. Tampoco para él fue fácil. Es que gesed no es la disposición de mi corazón para ayudar al otro. Gesed es la obligación de bendecir a otro. Lo vuelvo a insistir. Gesed no es mi disposición. Dios no nos ha dado la posibilidad, si somos sus hijos, de decidir si quiero ser movido a misericordia o no quiero ser movido a misericordia. No es una opción para el cristiano. Es la esencia del cristiano. Y lo digo porque tampoco va a ser fácil que en nuestras relaciones interpersonales vivamos el gesed. A veces que uno en la calle no quiere saludar a nadie. Otras anda deprisa manejando y está otra persona que se vuelve deprisa, quiere meterse y no le dan el pase. Hasta en la forma de manejar se demuestra tu gesed. Fíjense, me pasó una vez que fui a cortar el pelo y estaba llegando. Yo tenía que cortar el pelo temprano ese día, entonces iba a llegar a la pura hora que iban a abrir, sabía la hora que abrían. Y en eso veo que viene un carro, y como yo estaba buscando estacionamiento. Tú sabes cómo manejan las personas cuando están buscando estacionamiento, ¿verdad? Y más en una calle que no es importante. Estás buscando por todos lados, estás buscando dónde meterte, no se ve que hay estacionamiento, tú ibas despacito, y yo veo que entra una mujer manejando fuerte, y que creces un lado a la izquierda y no se animaba, porque yo estaba enfrente de una cochera buscando dónde me iba a estacionar, y me fue molesto, ¿no? La forma como se comportó y todo eso. Después, pues yo avanzo, me doy la vuelta, ¿no? Y me estaciono. Y esta mujer también se estaciona. ¿Sabes quién era? La que me iba a cortar el pelo. Cuando yo me acerqué, yo vi que se puso roja. No quise decirle nada. Dije, ya con lo que ella se dio cuenta es suficiente. Yo pude haber sido otro cliente y haberme burlado de ella y haberme ido y hacerla sentir mal. Alguien que te hace sentir mal, ¿para qué me trató así? O sea, yo pude haber sacado y decirle, ¿usted es la que venía manejando atrás de mí? Mire qué bueno que la vi antes. No, mejor aquí no, me voy. Yo pude haber hecho eso, lo hubiera hecho sentir terrible. O todavía peor, pude haber hecho notárselo a su jefa. Pero no iba a hacer eso, se puso roja y eso para mí fue suficiente. Ella misma se dio cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque hasta en tu forma de manejar tienes que demostrar el gesed, la misericordia, porque marca tu relación con el otro. Entonces, saludo a alguien, le sonrío a alguien, no porque tenga ganas o no tenga ganas de saludar o sonreír, sino porque la misericordia me obliga a hacerlo, esforzarme por hacer pasar un buen momento al otro. O sea, la misericordia, como estoy diciendo, me obliga a hacerlo. Pero me cuesta mucho trabajo. Si también a Dios le costó mucho trabajo, hermano. Y si tú has recibido la misericordia de Dios,
y tú no das misericordia, quiero decirte algo, te estás resistiendo a la gracia de Dios. Y no hay algo peor que resistirse a la gracia de Dios. Resistirse a la gracia de Dios es lo mismo como cuando una persona está recibiendo el llamado de Dios y esa persona no responde, es lo mismo. Eso es resistir la gracia de Dios. Cuando Dios trajo misericordia en nuestro corazón y nosotros negamos vivir esa misericordia en nuestra relación con los demás, hermano, estamos resistiendo a la gracia de Dios. Creo, hermano, que la próxima vez que regañes a uno de tus empleados, debes recordar esta palabra. Debe haber una porción de Gesed. Aunque lo tengas que correr, aunque lo tengas que despedir, hay una porción de Gesed. Porque él es un ser humano y Dios produjo Gesed en tu corazón y tienes que manifestar. La próxima vez que te dirijas a una persona, ojalá recuerdes al pastor que está hablando ahí en el micrófono, gritando y diciendo: vive el Gesed. Yo te detengo un poco para hacer lo que tienes pensado hacer o dirigirte como tienes pensado hacer. Tenemos un vecino necesitado que tú ves que está sufriendo. No es una opción el ofrecer tu ayuda. Uno se molesta, pero ¿qué pasa, hermano, si tú vas manejando y ves que un carro está delante de ti y no se mueve? Y después se baja el hombre y te dice: porque no lo escuchas, ¿verdad? Algunos hasta le avientan groserías. Si así no aprendía, menos va a aprender. No creas que se va a asustar el carro. Y el otro hombre pues está todo nervioso porque ya están gritando. ¿Qué es lo correcto, hermano? Si tú puedes hacerlo, bajando y empujando. Le muestra tu casa. Ayúdale a moverse. Hace un tiempo hubo una indignación en redes sociales por una mujer en un hospital. En un hospital. Digo, nadie va al hospital a tomarse un café, ¿verdad? A no ser que te dediques a ser médico, no sé, ¿no? Pero nadie va a dar una sala de hospital. Ay, qué buen dato me lo voy pasando. Esta mujer cayó desmayada. Pasó la persona que estaba haciendo el aseo y no le importó. Dijo: no es mi problema. 2 horas después, alguien reportó el incidente. Vinieron ellos vinieron a ese lugar. Es que cuando le agarra a uno el que no se puede, ya no se puede. Y se trataron de atenderle. ¿Qué les pasó? Estaba muerta. Y ellos dijeron: si alguien nos hubiera avisado con tiempo, hubiéramos podido hacer algo por esta mujer. La mujer se murió solamente porque alguien no tuvo ni siquiera la mínima actitud de ir y decir: hey, alguien se acaba de desmayar en la sala de espera. ¿Dónde está la maldad humana? ¿Dónde está la maldad? Hermano, la iglesia debe proclamar, decir: hey, la misericordia tiene que ser la base de nuestra sociedad. No la ley, no la ley. La ley es importante, las reglas son importantes, pero ante las reglas, la misericordia tiene que ser la base de nuestra sociedad. Ten mi mano que te